Las sospechas comenzaron como un murmullo en los pasillos políticos de Washington, un rumor que apenas se atrevía a pronunciarse en voz alta. Los archivos de Epstein, aquellos documentos codiciados que contenían nombres, fechas y transacciones capaces de sacudir los cimientos de las élites mundiales, habían vuelto a desaparecer de la escena pública. No era la primera vez que se hablaba de borrados, filtraciones selectivas o archivos sellados bajo llave, pero en esta ocasión había un nombre inesperado vinculado a la maniobra: J. Vance, el hombre que se había convertido en uno de los protectores más leales de Donald Trump. La narrativa se construyó rápidamente. Epstein, con su red de poder y perversión, había tejido conexiones con políticos, empresarios y celebridades. Cada archivo era una bomba de tiempo que, en manos equivocadas, podía destruir carreras y alterar elecciones. Vance, en su papel de aliado estratégico, aparecía señalado como guardián de secretos demasiado peligrosos para salir a la luz en plena tormenta electoral. No se trataba de un rumor más, sino de una pieza que encajaba en la lógica del poder. Proteger a Trump significaba proteger también a quienes podían arrastrarlo al abismo. Los reportes extraoficiales hablaban de reuniones discretas en despachos alejados del Congreso, de carpetas clasificadas que no podían circular ni en copias digitales, y de contactos con antiguos funcionarios del Departamento de Justicia que habían tenido acceso a las investigaciones sobre Epstein. Lo inquietante era que, cada vez que se preguntaba por el paradero exacto de esos documentos, las respuestas eran vagas, confusas o simplemente inexistentes. Como si alguien hubiera decidido borrar cualquier rastro tangible de su existencia. La prensa más atrevida comenzó a seguir la pista. Reporteros de investigación recibieron llamadas anónimas asegurando que varios archivos se habían reclasificado bajo nuevos nombres, disfrazados de expedientes financieros comunes, ocultos en bóvedas digitales del gobierno. La coincidencia era demasiado conveniente. Justo en el momento en que las encuestas mostraban un posible resurgimiento político de Trump, los documentos que podían comprometerlo parecían diluirse como arena entre los dedos. Detrás del escándalo se escondía una dinámica perversa. Si los archivos contenían nombres de republicanos y demócratas por igual, ¿por qué solo se sospechaba de un movimiento para proteger a Trump? La respuesta estaba en la narrativa pública. Trump siempre había sido un objetivo directo, un personaje capaz de polarizar hasta el último rincón del país. Si su nombre aparecía en esos papeles, aunque fuera de forma tangencial, el impacto sería devastador. Vance lo sabía, y ese conocimiento lo convertía en un actor indispensable en la partida. Mientras tanto, en las redes clandestinas donde circulan filtraciones imposibles de rastrear, comenzaron a aparecer fragmentos de archivos, páginas arrancadas del contexto, nombres sueltos que no terminaban de explicar nada, pero que sembraban aún más desconfianza. Entre los usuarios más obsesionados con el caso, la teoría se consolidó. Los archivos completos existían, pero estaban en manos de quienes decidían cuándo y cómo usarlos como armas políticas. El escenario era inquietante. Si realmente J. Vance estaba involucrado en resguardar, manipular o incluso ocultar información vinculada a Epstein, el asunto trascendía cualquier campaña electoral. No era solo un intento de proteger a Trump, sino una manera de blindar a toda una red de poderosos que habían tenido tratos con el magnate caído en desgracia. Los archivos no eran simples documentos, eran un mapa del entramado oscuro que conectaba a las élites con una de las historias más turbias del siglo. El silencio oficial alimentaba aún más las sospechas. Ninguna institución se pronunciaba de manera clara, y cada pregunta se topaba con evasivas. Lo único evidente era que alguien estaba moviendo las piezas en la sombra, y que los archivos de Epstein seguían siendo una bomba latente, escondida bajo varias capas de secretos y complicidades. La pregunta que quedaba flotando era inevitable. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse oculta una verdad que tenía la capacidad de incendiarlo todo? Y más aún, ¿cuánto estaría dispuesto a arriesgar J. Vance para mantener sellada esa caja de Pandora, sabiendo que cualquier fisura podía arrastrar consigo no solo a Trump, sino a todo un sistema que prefería seguir fingiendo que no veía? Las primeras filtraciones llegaron de manera casi invisible, escondidas en foros de difícil acceso y páginas encriptadas que solo unos pocos sabían cómo navegar. Una serie de documentos, supuestamente extraídos de un servidor en Suiza, comenzaron a circular entre periodistas de investigación europeos. No eran archivos completos, apenas fragmentos mal escaneados, con marcas de agua tachadas y nombres subrayados con torpeza. Sin embargo, lo que contenían era suficiente para encender alarmas,
Referencias cruzadas entre vuelos privados de Epstein y cenas políticas en las que coincidían figuras que, hasta entonces, habían negado cualquier relación. Lo más inquietante era que, entre los nombres mencionados, había empresarios europeos vinculados a contratos con el gobierno estadounidense y hasta un par de ministros en funciones. Esto cambiaba la ecuación. Ya no se trataba únicamente de un problema interno de Estados Unidos, la bomba tenía alcance global. El rumor se propagó rápido en Bruselas y Londres. Si estos fragmentos eran reales, lo que aún estaba oculto debía ser mucho peor. J. Vance, hasta entonces cómodo en su papel de protector de Trump, comenzó a notar que el cerco se estrechaba. Los reporteros europeos eran menos dependientes de la política estadounidense y estaban dispuestos a arriesgarse más. En París, un reconocido medio publicó una pieza sugiriendo que Washington estaba bloqueando activamente la liberación de los documentos completos para proteger a un grupo reducido de políticos y empresarios de alto perfil. La nota no mencionaba a Trump directamente, pero dejaba claro que su nombre flotaba entre los sospechosos. Las oficinas diplomáticas entraron en crisis. En privado, funcionarios europeos exigieron explicaciones a sus contrapartes en Washington. ¿Por qué había fragmentos de archivos con nombres de líderes locales circulando en la red oscura? ¿Quién estaba decidiendo qué salía a la luz y qué permanecía enterrado? Las respuestas fueron evasivas, lo que solo aumentó la desconfianza. En paralelo, los foros digitales explotaron. Teóricos de la conspiración señalaban que Vance había viajado en secreto a Tel Aviv, en una visita no registrada oficialmente, para negociar con ciertos miembros del llamado Grupo Mega, una red de magnates judíos de la que Epstein también había sido cercano. Se decía que ahí, en reuniones privadas, se había discutido cómo contener el escándalo antes de que las filtraciones se convirtieran en una luz imparable. Los periodistas más arriesgados comenzaron a conectar los puntos. Varios coincidían en que los fragmentos filtrados no eran simples errores o robos digitales, sino fugas deliberadas desde dentro de la misma red que intentaba proteger los archivos. Una especie de advertencia para J. Vance y para quienes pretendían controlar la narrativa. No podían mantenerlo oculto todo el tiempo, y si no soltaban parte de la verdad, otros lo harían por ellos. La presión aumentaba y, en Washington, la figura de Vance empezaba a generar incomodidad incluso entre sus aliados. Si realmente estaba involucrado en maniobras para encubrir los archivos de Epstein, podía convertirse en un lastre difícil de sostener. Lo que al principio parecía un movimiento inteligente para proteger a Trump se transformaba ahora en una sombra peligrosa que amenazaba con salpicar a todo el partido. El miedo real no estaba en lo que ya se había filtrado, sino en lo que aún permanecía oculto. Los rumores hablaban de grabaciones en vídeo, imágenes de reuniones en mansiones privadas, listas de transferencias bancarias que vinculaban a Epstein con cuentas en paraísos fiscales y hasta con fundaciones políticas. Esas pruebas, de salir a la luz, no solo arruinarían carreras individuales, podrían destruir la confianza en todo un sistema político global. En los cafés de Bruselas y los círculos de poder en Londres, la frase se repetía en voz baja: si los americanos no lo sueltan, alguien más lo hará. Y en ese contexto, J. Vance se encontraba en el centro de un torbellino que amenazaba con arrastrarlo todo, atrapado entre la lealtad a Trump y la creciente imposibilidad de controlar una verdad que empezaba a escaparse entre grietas que nadie podía tapar. Las siguientes filtraciones no llegaron de golpe, sino en oleadas calculadas, como si alguien estuviera midiendo el pulso del mundo antes de soltar la siguiente bomba. En cuestión de semanas, fragmentos más comprometedores comenzaron a aparecer en servidores anónimos, extractos de registros financieros, transferencias cruzadas entre cuentas en las Islas Vírgenes, nombres de fundaciones filantrópicas usadas como fachada. La sorpresa fue que en varias de esas transacciones aparecían bancos con sede en Nueva York, Londres y, de forma inesperada, entidades vinculadas al Vaticano. La noticia corrió como pólvora en los círculos de Wall Street. Fondos de inversión de prestigio fueron señalados como parte de la red que facilitó movimientos millonarios para Epstein y sus socios. El nerviosismo se apoderó de los mercados, no por la suma de dinero involucrada, ridícula frente a las cifras habituales, sino por el riesgo reputacional. Un solo nombre mal colocado podía destruir décadas de prestigio financiero. Firmas que patrocinaban campañas políticas y eventos globales se encontraron de pronto bajo la lupa, intentando borrar rastros digitales antes de que algún periodista uniera las piezas. En Roma, los ecos fueron aún más delicados. Los fragmentos mencionaban encuentros entre Epstein y miembros de fundaciones ligadas al Vaticano,
bajo el pretexto de proyectos educativos en África. Lo que en apariencia eran iniciativas benéficas escondían movimientos de capital hacia paraísos fiscales. Aunque los nombres filtrados no correspondían a figuras de primera línea, la insinuación bastaba para encender alarmas en el estado más pequeño y más observado del planeta. El Papa no se pronunció, pero en los pasillos se multiplicaron las reuniones a puerta cerrada. Mientras tanto, J. de Vance se veía cada vez más acorralado. Su imagen, construida sobre la narrativa de hombre pragmático y leal, empezaba a resquebrajarse. Reportajes europeos lo presentaban como el guardián de los secretos de Epstein, un título que resonaba más como condena que como halago. Cada silencio suyo era interpretado como complicidad. Cada movimiento, como una maniobra para enterrar más profundo aquello que insistía en salir a la superficie. La presión internacional escaló. Parlamentarios en Bruselas exigieron comisiones para investigar la dimensión europea de los archivos. En Londres, un grupo de legisladores pidió que se liberaran las listas completas, alegando que no hacerlo era permitir que la corrupción siguiera enraizada en las instituciones. En Nueva York, un par de fiscales retirados sugirieron que había una mano política invisible frenando todo, y los dedos apuntaban de nuevo a Washington. La filtración más explosiva llegó en forma de fotografías granuladas, supuestamente rescatadas de discos duros destruidos. Eran imágenes que mostraban reuniones privadas en yates de lujo, con empresarios, políticos y celebridades. Algunas figuras eran reconocibles, otras estaban desenfocadas a propósito, como si quien filtraba estuviera guardando lo peor para más adelante. Entre ellas, se insinuaba la presencia de un rostro que recordaba demasiado al círculo cercano de Trump. No era prueba definitiva, pero bastaba para mantener la sospecha viva. La conspiración se volvió una cadena interminable. Cada pieza liberada parecía diseñada no para esclarecer, sino para desestabilizar, para mantener a todos en vilo. Vance, al intentar contener la marea, se convirtió en el símbolo de una verdad que el sistema entero parecía querer ocultar. Lo que nadie podía negar era que los archivos ya no eran solo un escándalo de nombres. Se habían transformado en un espejo oscuro que reflejaba hasta dónde estaban dispuestas las élites a manipular la realidad para sobrevivir. En los cafés de Bruselas, las tertulias de Nueva York y las sobremesas en Roma, la pregunta se repetía con inquietante insistencia. ¿Cuánto falta para que alguien libere todo el archivo completo? Y, sobre todo, ¿qué pasará el día en que la verdad ya no pueda controlarse, cuando los secretos más profundos de Epstein, Trump y quienes orbitaban en ese mundo de poder y perversión queden expuestos sin filtros ni intermediarios? El aviso apareció una madrugada, en un rincón de la red oscura donde convergen activistas digitales, traficantes de información y periodistas encubiertos. No era un simple post perdido entre teorías y rumores. Era un manifiesto. Un hacker anónimo, identificado solo como Oráculo, aseguraba tener en su poder el archivo completo de Epstein. No fragmentos, no capturas borrosas ni documentos mutilados, sino el registro íntegro que había sido ocultado durante años. Su amenaza era clara. Si en 30 días no se liberaban oficialmente los expedientes, él mismo los publicaría en una plataforma descentralizada, imposible de tumbar. La noticia viajó como un rayo. En menos de 24 horas, Oráculo era tema central en foros digitales, en grupos de Telegram cifrados, en salas privadas de Discord donde periodistas y hackers compartían especulaciones. El reloj había comenzado a correr. El mundo tenía 30 días para comprobar si aquel desafío era real o un juego más en el laberinto de desinformación que rodeaba a Epstein. En Washington, el nombre de J. de Vance volvió a situarse en el centro del huracán. Las filtraciones anteriores ya lo habían retratado como un guardián incómodo, pero ahora su figura adquiría un matiz aún más inquietante. Si existía alguien con acceso total al archivo, ¿cómo podía explicar que él y su círculo lo hubieran negado tantas veces? Los opositores lo acusaron de encubrimiento, de proteger a Trump y a toda una red de poderosos. Sus aliados, en cambio, guardaron un silencio que decía más que cualquier declaración. En Wall Street, las bolsas reaccionaron con nerviosismo. La posibilidad de que nombres de banqueros, CEOs y fondos de inversión aparecieran vinculados a Epstein era un riesgo imposible de medir. Empresas de reputación internacional contrataron a despachos especializados en gestión de crisis para preparar comunicados en caso de que sus directivos aparecieran mencionados. Cada rumor filtrado en foros anónimos se convertía en un golpe contra la estabilidad de los mercados. En Roma, el Vaticano organizó discretas reuniones de emergencia.
Si los archivos incluían pruebas de vínculos financieros con fundaciones ligadas a la Iglesia, el daño sería incalculable. La Santa Sede había sobrevivido a escándalos de todo tipo, pero un caso que la relacionara, aunque fuera de forma indirecta, con Epstein, podría dinamitar su credibilidad ante millones de fieles. Mientras tanto, en Europa, algunos medios comenzaron a filtrar que Oráculo no era un hacker solitario, sino un grupo organizado, con ramificaciones en varios países y acceso a redes de inteligencia. Sus comunicados estaban escritos con precisión quirúrgica, sin errores ni excesos, como si detrás hubiera no un individuo, sino un equipo entero de estrategas. Esa sospecha encendió otra teoría, que en realidad Oráculo formaba parte de una operación encubierta, tal vez de una agencia rival que buscaba desestabilizar el sistema político estadounidense justo antes de un nuevo ciclo electoral. El conteo regresivo se convirtió en un espectáculo global. Cada día que pasaba sin filtraciones nuevas aumentaba la tensión. Políticos, empresarios y celebridades se mantenían en vilo, revisando llamadas del pasado, mensajes olvidados, viajes en avión privado que ahora podían convertirse en prueba condenatoria. Los bufetes de abogados de Nueva York y Londres trabajaban a contrarreloj preparando defensas preventivas, listas de respuestas rápidas en caso de que los nombres de sus clientes aparecieran en la lista negra. J.D. Vance, atrapado en el ojo del huracán, se reunió en privado con aliados cercanos a Trump. El dilema era obvio. Si el archivo completo salía a la luz, ni su silencio ni sus maniobras serían suficientes para contener el tsunami. La única estrategia posible era desacreditar a Oráculo antes de que cumpliera la amenaza. Sin embargo, ese plan era un arma de doble filo. Cuanto más intentaran apagar el incendio, más credibilidad ganaría la figura enigmática del hacker. Los 30 días se convirtieron en una cuenta atrás que paralizó al mundo. Las redacciones de los grandes medios reservaron equipos enteros para el momento del colapso informativo. El día llegó sin aviso previo, como si el propio Oráculo hubiera querido demostrar que no obedecía a calendarios políticos ni presiones externas. En la madrugada del 23º día de la cuenta atrás, un enlace apareció en múltiples foros de la red oscura y en canales cifrados de Telegram, un archivo comprimido, dividido en fragmentos, protegido por claves que serían liberadas cada hora. El título era escalofriante en su simpleza: The Complete Epstein Files. La primera clave se liberó minutos después, y con ella los primeros documentos salieron a la luz. Lo que antes habían sido insinuaciones borrosas ahora eran pruebas claras, con sellos oficiales, firmas de notarios, registros de vuelos y extractos de cuentas bancarias. Entre los nombres aparecían figuras del entretenimiento, magnates de Wall Street, políticos europeos y hasta diplomáticos de países latinoamericanos. Nadie estaba preparado para esa avalancha. En cuestión de horas, las redacciones de los periódicos más importantes del mundo entraron en estado de emergencia. Equipos enteros trabajaban día y noche para verificar la autenticidad de los documentos, pero lo sorprendente era que muchos coincidían con datos ya conocidos por investigaciones pasadas. La duda se desvanecía. Oráculo no estaba blufeando, los archivos eran reales. En Washington, el caos fue inmediato. Los primeros nombres vinculados directamente a Trump aparecieron en registros de reuniones privadas y transferencias dudosas hacia fundaciones asociadas a Epstein. J.D. Vance fue señalado de inmediato como parte del engranaje que había intentado frenar la verdad. Las cadenas de televisión lo mostraban como un rostro desencajado, perseguido por cámaras que buscaban arrancarle declaraciones en los pasillos del Capitolio. Su silencio, antes estratégico, se volvió insoportable. Europa no quedó al margen. En Londres, miembros de la realeza aparecieron mencionados en vuelos privados. En París, ministros de gobiernos pasados figuraban en listas de invitados a fiestas en mansiones de lujo. Bruselas se sacudió con el nombre de un alto funcionario que, según los archivos, había mediado en transacciones financieras relacionadas con la red de Epstein. El escándalo adquiría proporciones globales. Las claves se liberaban cada hora y con cada nueva tanda el mundo se hundía más en la incertidumbre. Cuando llegó la quinta clave, lo que emergió fue lo más explosivo: fotografías inéditas. Imágenes de celebridades y políticos en reuniones privadas en islas del Caribe, en mansiones de Nueva York, en yates que hasta entonces se creían inaccesibles. Las caras eran inconfundibles. Algunas sonrisas, congeladas en esos retratos, se transformaron en símbolos del cinismo y la decadencia de una élite que creía intocable. En Wall Street, la reacción fue brutal. Empresas mencionadas en los documentos vieron desplomarse sus acciones en cuestión de minutos.
Fondos de inversión cancelaron operaciones multimillonarias y despachos de abogados recibieron llamadas frenéticas de clientes que querían saber si su nombre ya estaba en la lista. El mercado global se tambaleó, y en paralelo, miles de usuarios compartían los documentos en redes sociales, reproduciéndolos más rápido de lo que cualquier censura podía detener. En Roma, la conmoción fue silenciosa pero devastadora. Los archivos incluían registros de reuniones con fundaciones ligadas a la Iglesia y movimientos financieros que apuntaban hacia el Vaticano. Aunque los nombres eran secundarios, el mero hecho de aparecer vinculados a Epstein fue suficiente para encender la mayor crisis de relaciones públicas que la Santa Sede había enfrentado en años. El mundo entero estaba hipnotizado. Las portadas no hablaban de otra cosa. Las redes ardían con teorías, insultos, defensas desesperadas y celebraciones de quienes veían la filtración como un triunfo contra la corrupción de las élites. Pero lo más inquietante fue que Oráculo guardó silencio después de liberar la primera tanda de archivos. Nadie sabía si seguiría revelando más, si había aún material inédito o si ya había entregado el arma definitiva. J. D. Vance desapareció de la escena pública por varios días. Trump, acorralado, lanzó mensajes ambiguos en su red social, acusando de conspiración global, pero evitando mencionar directamente a Epstein. Las preguntas crecían. ¿Qué sabía Vance realmente? ¿Fue cómplice activo de ocultar los archivos o simplemente un peón en un tablero mucho más grande? Lo cierto es que, tras la publicación, el mundo ya no podía volver atrás. Los archivos de Epstein habían dejado de ser un secreto y se convirtieron en un espejo brutal de la élite global. Cada documento era una cicatriz abierta en la confianza pública. Y la amenaza de Oráculo, cumplida de manera parcial y devastadora, dejaba una duda aún más peligrosa. Cuanto material más quedaba por liberar.